Muy buenos días a todos, qué gusto verlos. ¿Cómo están? Bendecidos por la gracia de Dios. Hoy es un día muy especial para nosotros como iglesia, hermanos, amigos que nos visitan, porque hoy cumplimos 8 años, por la gracia de Dios. 8 años. El Señor nos ha permitido trabajar, estar aquí. Hay un pasaje en la Escritura que es 1 Timoteo 3:15, dice la palabra de Dios. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le está dando instrucciones en este capítulo a Timoteo. Instrucciones de cómo dirigirse en la iglesia y los lineamientos que debe haber en la iglesia. Pero le dice algo muy interesante a Pablo a Timoteo. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego dice, hermanos, fíjense, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esta palabra columna quiere decir apoyo, quiere decir sostén. La palabra columna indica aquello que sirve de cimiento, que sirve de un apoyo, es decir, que si los obreros o los ancianos o los diáconos no representan la verdad, entonces la iglesia no tiene ningún cimiento, no tiene ningún sostén, no puede mantener o guardar la verdad de Dios. Hermanos, esta iglesia ha pasado por pruebas difíciles. Han llegado 3 ocasiones, fíjense bien, 3 ocasiones que la iglesia ha estado a punto de cerrar. La iglesia ha sido probada. Gesed ha sido y será una iglesia, hermanos, que habla la verdad de la palabra de Dios, que habla lo que dice la Biblia, sin aumentarle y sin quitarle, que habla de arrepentimiento y predica el arrepentimiento y la condición del hombre delante de Dios, que predica el evangelio de Jesucristo. Y lo que predica, hermanos, es que hay esperanza. Hay hermanos que llevamos juntos 8 años. Hay hermanos que llevamos juntos 5 años, 3 años, 2 años, 1 año o hasta meses. Pero ¿saben qué es lo más interesante e importante, hermanos? Es que somos parte de la iglesia de Cristo. Esta iglesia, como en muchas en el mundo que predican a Cristo, es una sola iglesia. Y como dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad, porque Cristo la compró con su sangre. No tiene dueño, hermanos. Todos los que servimos en la iglesia somos obreros, servidores, y el dueño es Cristo. Él la compró con su sangre. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Es interesante porque muchos pastores se enseñorean de la iglesia, se enseñorean de la ley, se sienten dueños de ello, y la verdad es que no. Somos siervos de Cristo, y un día le vamos a dar cuenta a Dios, hermanos, de todo lo que decimos y lo que hacemos. Es algo de verdad, por un lado, bien bonito, y por otro lado, una gran responsabilidad. Y por eso hoy le damos gracias a Dios por permitir que 8 años el Señor ha mantenido, hermanos, porque el Señor ha sido fiel con nosotros, ha sido amoroso con nosotros. Cuando no llevamos rumbo, Él nos regresa el rumbo. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, el Señor hace su obra. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, es un privilegio, Dios, que tú nos permitas llegar hasta aquí, Señor. Como dice tu palabra, hasta aquí has estado con nosotros. Ha sido un caminar, Dios, donde hemos visto tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor.
Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se congregan en esta iglesia. Gracias por sus vidas, Dios, porque eso es la iglesia. Tu palabra nos enseña que no es el lugar, es cada uno de nosotros, Dios. Fieles, comprometidos a tu palabra, sirviendo en donde tú nos pongas, Señor, en donde estamos desarrollándonos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, porque sin ellos no habría iglesia. Sin ti, Señor, no habría una iglesia. Y tú pones una iglesia porque tú eres el dueño de ella, Señor. El propósito, Señor, queremos seguir cumpliéndolo. Ir y hacer discípulos. Vivir una vida de santidad, Señor. Donde eso ya no se predica, Dios, en las iglesias. Tristemente, Señor, hemos estado viviendo situaciones difíciles en el mundo, hostiles, ataques a tu iglesia, Dios, pero tú todo lo tienes controlado. Señor, gracias por permitirnos un año más juntos como iglesia. Y sabemos, Señor, que tú harás grandes cosas y nos seguirás probando, Dios, y seguirás tratando con este corazón duro, difícil, y seguirás, Señor, dándonos de tu amor, de tu palabra, de tu verdad, y motivándonos a cada uno de nosotros a una vida de santidad progresiva, Señor. Gracias te damos por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Muy buen día. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Gracias porque nos tiene aquí unidos. Me pidieron que diera mi testimonio. Tengo escasos 4 meses de pertenecer, para la gloria de Dios, a la iglesia GC. Ya tuvo a bien desde hace más de 35 años haberme llamado a sus filas por su pura misericordia. Le doy gracias. No sé el propósito, pero confío tanto en el Señor por haberme traído a esta iglesia. Le doy gracias, agradezco a los pastores y agradezco a todos los hermanos su amoroso recibimiento. Espero en Dios cumplir cabalmente con el propósito del Señor por el cual me trajo aquí. Pero les quiero recordar a todos como iglesia, y a propósito de lo que mencionaba el pastor Hugo, que siempre nos acordemos del capítulo 17 del Juan, cuando el Señor Jesús oró y dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que el Señor nos conceda la gracia, hermanos, como iglesia, de cumplir eso por el que el Señor Jesús oró, y que estoy segura que el Padre le escuchó. Seamos uno, hermanos, nos amo en el Señor. Muchas gracias. Felicidades por los 8 años de vida. Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sean todos ustedes bienvenidos. Desde el amanecer hasta ver el sol caer, tu nombre
Versículos del 9 al 21, dice así la palabra de Dios: el amor se hace un fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comprometiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis
seréis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien del mal. Ese es uno de los propósitos de Cristo, hermanos, a su iglesia.
presencia de Dios cara a cara, rodeado de su poder, gozosos, contentos por la gracia de Dios. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara veré, rodeado de tu poder, sea para mí temor, en la luz de tu amor.
Gracias, Señor, porque hoy podemos confiar en que tú estás con nosotros, Dios. Descansamos en esa promesa de que tú nos diste, Dios, al prometernos que estarías todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Padre, son palabras de tu Hijo, pero Él es Dios igual que tú, Señor, y en ello confiamos. Gracias, Señor, por ser fiel y bueno con nosotros, por formar una iglesia que aparentemente no es de gran valor, porque la conformamos seres pecadores, seres llenos de fallas, a quienes tú has llamado, Dios. Pero Padre, confiamos en que tú estás puliéndonos, Señor, en que tú estás transformándonos, y tu iglesia es de grande valor, no por nosotros, sino porque costó la sangre de tu Hijo. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por permitirnos cumplir 8 años en el cual ha sido evidente tu amor, tu protección, tu cuidado, tu fidelidad, tu gracia, tu misericordia, Dios. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te exaltamos. Te exaltamos porque solamente tú eres digno de ser exaltado, de ser alabado. No hay otro Dios. Solamente tú eres Dios, Padre. Y a Él honramos y exaltamos, Señor, porque tú te has revelado en nuestra vida. Gracias, Dios. No lo merecemos. Y de ahí es que conocemos tu gracia y tu misericordia. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y esa fidelidad que tú tienes es un atributo que tú comunicas a tus hijos. Tú también nos enseñas a nosotros, Señor, que debemos ser fieles. Fieles a tu palabra, Señor. Fieles a Cristo. Fieles a tu iglesia, Dios. Pero también tu palabra nos enseña, Dios, que debemos de tener fidelidad en muchas áreas de nuestra vida, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos guía hacia la verdad y nos guía hacia la obediencia a tu pueblo. Señor, te alabamos, enaltecemos tu nombre y reconocemos que tú eres grande, maravilloso, majestuoso y que estás con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su mesa. Hola hermanos, mi nombre es Víctor. Si no me conocen, soy Víctor, soy siervo del Señor. Gloria a Dios. El primero de julio cumplí 60 años. Pero hermanos, es muy sencillo. Yo le decía, Señor, no me permitas llorar, Señor. Pero este llanto de gozo. Amén. Es un llanto de alegría porque son 60 años caminando con el Señor. Soy huérfano de padre y de madre. Siempre estuve de un hogar a otro hogar. Una vez me preguntaron, bueno, tú lo que tuviste necesidad de tener un padre o de una madre. Y me quedé pensando, creo que no. Creo que no, porque son 60 años caminando con el Señor. Amén. Estaba yo buscando palabras para darles unas palabras de reflexión,
por este 8º aniversario y me puse a investigar, me hice la tarea de investigar la palabra Gesed. Y la inteligencia artificial me sacó una serie de descripciones de lo que es la palabra Gesed. Es una palabra tan compleja, pero tan fácil de entender, porque significa. ¿Quién de ustedes, hace la mano, quién de ustedes sabe lo que es la palabra Gesed? Amén. La palabra Gesed significa misericordia. La palabra Gesed significa fidelidad. La palabra Gesed significa amor. Amén, hermanos. Amén. Entonces yo decía, bueno, esto es lo que me está diciendo la inteligencia artificial, pero carece de esa fuerza, de ese sentimiento. Y me puse más a investigar lo que significa Gesed. Y he llegado a la conclusión de que Gesed es la manera de cómo Dios me ama. Entonces empecé a comprender cómo Dios me ama a mí. Que aún siendo pecador, hermano, ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amén. La palabra Gesed se compara con una palabra en el náhuatl que significa apapacho. ¿Sí? Yo recuerdo a mi abuela cuando yo estaba enfermo, o cuando estaba triste, o cuando estaba yo llorando. Lo primero que yo hacía era refugiarme en sus brazos. Y recuerdo esos brazos de una abuela campesina, curtidos por la tierra, por el trabajo duro, y con tan solo tocarme, yo me sentía reconfortado. Ese abrazo que me cubría hasta el alma, que me sentía confortado. Es lo que significa apapacho, abrazar con el alma. Y lo comparo con la palabra Gesed, porque los momentos más difíciles de mi vida he sentido ese apapacho del Señor, que me dice: tú eres mi hijo, y yo te he rescatado del pecado, y te he levantado, y te he glorificado. Esa es la palabra Gesed. Hoy, hermanos, quiero felicitarlos por cada uno de ustedes, en especial a las hermanas, a las esposas, a las hijas, porque han dejado que sus esposos, que sus líderes estén trabajando para la obra del Señor, y han sentido esa ausencia de sus esposos. Y les agradezco porque son guerreras silenciosas, porque a través de sus oraciones han sido la columna de esta iglesia de Gesed. Hermanos míos, hoy los invito a que recibamos ese amor del Señor, que recibamos esa fidelidad de sus palabras, de que recibamos esa cobertura, de ese abrazo,
que sintamos ese amor incondicional de Dios. Porque no hay mayor amor de Dios, no hay mayor amor tan grande como el amor que nos ha dado Dios a través de su Hijo. Amén. Porque es un amor que restaura, porque es un amor que exalta, que conforta, que satisface nuestra alma. Y que ese amor, hermanos, no solamente quede en nosotros, que ese amor, ese Gesed, pueda ser compartido hacia el mundo. Hermanos, quiero compartirles la palabra del Señor por último. Si alguien me puede apoyar con Salmo 91, del 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es el Gesed, hermano. Es el amor incondicional de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Hoy festejamos un aniversario más en esta iglesia. Estamos cumpliendo un año más y en el transcurso de un año pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso, quiero compartirles lo que viví para honra y gloria de Dios. Lo voy a leer porque no quiero que se me pase nada, porque cada milagro que hizo Dios quiero glorificar y dar testimonio de eso. En agosto del año pasado me diagnosticaron cáncer. Fue impactante recibir esa noticia y me dio tristeza pensar que no iba a ver crecer a mis nietos. Pensé que iban a decir que tenía 3 meses de vida y si me iba bien serían 6 meses, ya que tuve la experiencia con mi mamá, la cual murió de cáncer. Finalmente le dije a Dios, que me sujetaba a Él y que Él hiciera lo que quisiera conmigo. Dios es bueno y hizo varios milagros. El primer milagro que hizo Dios fue que utilizó a una persona para entrar a Fucar. Hablé con él un viernes y el lunes siguiente ya tenía la cita. Le hicieron los exámenes médicos correspondientes y después de esto sucedió el segundo milagro. En la siguiente consulta me dieron la noticia de que iba empezando y que estaba a tiempo. Gloria a Dios. También me dijeron que tenían que operar y dar 15 quimioterapias y 15 radiaciones. Después, al pedir el presupuesto, me dieron por separado el costo de la operación y del mapeo linfático, que fue una cantidad elevada. Pero el tercer milagro fue que recibí una donación y eso fue increíble de parte de Dios. Cuando me tocó ir a pagar, sucedió el cuarto milagro. Resulta que lo tenían en paquete, incluía la restauración y una noche. Entonces el precio fue mucho menor, gracias a Dios. Gloria a Dios. Quinto milagro. Me operaron. Salí bien, bendito Dios. Reaccioné favorable, por lo que no hubo necesidad de quedarme esa noche. Me dieron de alta inmediatamente. De hecho, salí caminando como si nada, como si no hubieran hecho nada. Hasta mi hijo y mi yerrito me decían que caminara con calma. Entonces, eso obra de Dios. Sexto milagro. Prácticamente no tuve dolor los días siguientes. Subía y bajaba como si nada. Inclusive mis hijos me regañaban, querían que reposara, pero me sentía muy bien. Y bueno, igual es ese caso, ¿verdad? Séptimo milagro. Me tenían que hacer 15 quimioterapias, como les comenté en un principio, y el oncólogo dijo que iban a hacer solo 8. Octavo milagro, no terminan los milagros. En la tercera quimioterapia tuve la consulta y el oncólogo, al revisar mis exámenes médicos, hizo una expresión de incredulidad
hasta abrió mal los ojos y se hizo para atrás y me dijo que estaba respondiendo muy bien y que solamente me iban a dar una quimioterapia más, o sea, 4, de 15 a 8 y de 8 a 4. Bendito sea Dios, solo Dios puede hacer eso. Después recibí las 15 radiaciones y después en la siguiente consulta, para gloria de Dios, me dijeron que ya estaba libre de cáncer. Hay 2 milagros más. El 9. Tuve un gran apoyo por parte de mi trabajo. Una de las senadoras me adscribió a su oficina y me quitó la tarjeta de checar, por lo que todo este tiempo no he tenido la necesidad de ir y sigo recibiendo mi sueldo en dinero. De ese fue un milagro, porque Dios es un Dios de milagros. Gracias a Dios, desde que me operaron y durante todo el proceso, nunca decayó mi ánimo. Inclusive nos reíamos cuando se me caía el cabello, y todo eso solo puede venir de nuestro Dios. En verdad, Dios es grande y misericordioso, y estoy más que agradecida, le agradezco con todo mi corazón, porque en cada momento estuvo conmigo. También quiero aprovechar para agradecer pues, a mis hijos, a mis nietos y a mi perrito, de todo su apoyo, su amor, por estarme llevando y traerme, por acompañarme, por consentirme en todos los sentidos. Le doy gracias a Dios por bendecirme por ustedes. También quiero agradecer a mi iglesia, a mi familia en Cristo, a ustedes, a cada uno de ustedes, también por su apoyo, por su amor, por sus oraciones, sus llamadas, sus mensajes, sus visitas, por ese video increíble que me hicieron donde me decían que me amaban. Fue algo muy especial para mí. Pude sentir su amor y el amor de Dios a través de ustedes. Entonces, le doy muchísimas gracias a Dios por ustedes y por formar parte de esta iglesia que sé, donde puedo sentir el amor de Dios a través de ustedes. La gloria para Dios. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y ha sido con nosotros durante todo este tiempo. Y no nos queda más que darle la gloria y la honra que Él merece, solo Él es digno. Y hemos visto durante todo este tiempo su amor y su fidelidad. Dice nuestro hermano Víctor, su cristiano. Hoy se cumplen 8 años que fue nuestro primer servicio como lanzamiento de esta iglesia. Habíamos pasado de venirnos a reunir en casa, éramos un grupo que nos reuníamos en casa, y pasábamos por primera vez a tener un servicio ya como iglesia en el formato que hoy conocen porque lo hemos conservado. Todo este tiempo hemos visto solamente gracia y misericordia de Dios hacia esta su iglesia. ¿Por qué? Porque lo hemos visto otra vez. Veíamos el testimonio de nuestra hermana Adri, una oración contestada. Yo creo que todos estuvimos orando por ella, pero no nada más ella. ¿Cuántas oraciones contestadas ha tenido el Señor de manera positiva hacia nosotros? Muchas, pero no para ahí solamente, su misericordia y su amor. Al ver vidas transformadas, corazones transformados por Él, a través de sostenernos como iglesia de todos esos momentos complicados, las cuales intentaron desaparecer a esta congregación, pero Dios es bueno y es fiel, y su mano poderosa se vio en medio de nosotros, se vio reflejada, y aquí estamos celebrando un año más como iglesia. Dios se ha manifestado como ese Dios poderoso, el cual también manifiesta el poder de su amor y el poder de su gracia y de su misericordia. Y evidentemente hoy vamos a continuar hoy nuestra serie de Job. La suspendemos por esta semana, será la próxima semana cuando la reanudemos, si así Dios lo permite. Y pensaba yo, ¿qué predicar? ¿Qué predicar? Evidentemente el tema parecía lógico, acciones de gracias, pero quería yo predicar algo distinto. Y buscando y orando a Dios que me ayudara a encontrar el tema, que ese siempre es un problema, ¿qué predicar? Todos los lunes me desubrí.
que en este pasaje Dios se manifiesta, ¿verdad? Y me gustó mucho y decidí que fuera el tema de hoy, porque precisamente es lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia, manifestarse. Es Dios quien nos ha traído hasta aquí. Es por Dios que podemos cumplir 8 años. Es Dios quien nos ha sostenido en todo momento y situación. Y aquí estamos, gracias a Él. Porque sin Él nada de esto hubiera sido posible. La pandemia nos hubiera acabado. Un lugar donde estuvimos rentando que estaba mal y tenía problemas y llegaron a clausurarnos, bueno, también ahí hubiéramos terminado. Sin embargo, aquí continuamos. Le damos gracias a Dios por su vida, por la vida de esta iglesia y por tu vida, por cada vida de cada uno de ustedes, que son, pues que al final de cuentas, junto con nosotros, podemos llevar a cabo todo el trabajo y todo lo que sucede aquí con la iglesia. ¿Te parece bien? Invocamos su nombre y llamamos y oramos al nombre del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Dios, porque es por ti, Señor, que tú nos bendices y tenemos la dicha de poder celebrar un año más, un aniversario más, de poder cumplir 8 años en la cual hemos visto tu poder, hemos visto tu gracia y Señor, no nos queda palabras, Dios, tenemos inclusive un lenguaje corto, que no sabemos cómo expresar nuestro agradecimiento hacia ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y te has manifestado en nosotros y porque es por ti, Señor, que hemos podido hacer lo que hacemos, Dios. No somos nosotros, eres tú, Padre. Y por eso, Padre, esta iglesia, por pequeña que sea, nadie la ha podido derribar y se ha sostenido, porque tú estás sosteniéndonos, Dios. Señor, síguenos ayudando, porque sabemos que hay mucho que hacer todavía por delante. Dios, ayuda a perdurar a esta iglesia hasta que tu Hijo decida regresar, Dios. Que no sea una iglesia que dure quizás 100 años, que desaparezca. No, Dios. Que tú sigas sosteniéndola, que tú sigas ayudándola, que tú sigas derramando tu amor en ella, Padre, que pueda sostenerse y subsistir hasta que tu Hijo regrese por ellos, Padre bendito. Que lo que tú iniciaste hace 8 años perdure hasta el segundo regreso de Jesús, del Cristo, del Mesías. Padre, la obra es tuya y por ello te rogamos, Dios, que nos sigas ayudando. Nosotros solamente somos portadores de tu palabra, somos personas que sencillamente tú utilizas para poder mostrar tu poder y tu amor, Dios. Pero Señor, la obra es tuya y en ti confiamos, y es por eso que te rogamos que tú sigas sosteniéndonos, porque sin ti nada de lo que hacemos tiene sentido. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues estaremos viendo hoy en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 5 en adelante, y dice la escritura: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro primer encabezado: el Dios de paciencia amorosa. ¿Qué está pasando aquí? Moisés está en el monte Sinaí por segunda ocasión. ¿Recuerdas? La primera vez que Moisés subió ahí, ¿qué sucedió? Bueno, Dios le dio las tablas de la ley, le dio estas tablas de piedra. Baja Moisés y encuentra al pueblo de Israel que había hecho un becerro de oro, ¿verdad? Con las propias joyas que ellos tenían, las habían fundido y habían hecho este becerro y estaban adorando, estaban haciendo un acto de idolatría. Moisés se molesta tanto que rompe estas tablas de piedra. Y Dios, en una muestra de amor, llama a Moisés por segunda vez al monte Sinaí, y ahí este es el contexto de este pasaje, para que Dios nuevamente le diera la ley a Moisés. Dios ha mostrado un profundo amor por Israel, y por eso le va a dar nuevamente su ley.
Y podemos ver en este momento a Moisés como ese mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Lo maravilloso aquí es que tú y yo hoy no necesitamos a otro hombre, no necesitamos a un Moisés, porque tenemos a Cristo, porque tenemos un mediador mucho más grande, un mediador perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje sumamente importante dentro del Antiguo Testamento, no porque me diste a mí o no porque lo diga yo, sino porque a través del Antiguo Testamento múltiples de personas lo citan. De hecho, el mismo Moisés lo va a citar más adelante, cuando el pueblo de Israel, por miedo, ¿verdad?, no quiere tomar la tierra prometida, y entonces Moisés intercede por ellos en Números capítulo 13, versículo 18. Nehemías extrae la verdad de este pasaje al confesar su pecado en Nehemías 9:17. Nehemías cita este pasaje al orar por la cautividad babilónica que está sufriendo el pueblo de Israel en Jeremías 32:18. David hace referencia a este pasaje en el Salmo 103, versículo 8, y en el Salmo 145, versículo 8. Deuteronomio 5:10 también habla sobre este pasaje. Y así podemos ver cómo Éxodo 34 es una declaración fundamental ¿sobre qué? Sobre la naturaleza y carácter del Señor. ¿Por qué? Porque si tú ves, Dios mismo le está diciendo a Moisés cuál es su carácter y cómo se expresa. Es Dios quien está hablando de él mismo. Está plasmada aquí en la Escritura una autobiografía de Dios, del carácter de Dios. Moisés escuchó la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con Moisés? Se está presentando con Moisés. Le está diciendo, hey Moisés, mucho gusto, soy Dios. Aunque Moisés ya sabía quién era Dios, el Señor le dice, soy Yahvé, Yahvé, Jehová, Jehová. Confirma su nombre con este Moisés. Lo cual, cuando se recuerda, vimos alguna vez la aceidad de Dios, cuando veíamos los atributos de Dios, y hablábamos de que el significado de esto es yo soy, Él es. ¿Recuerdas la primera vez que este nombre le fue dado a Moisés en Éxodo 3? Cuando le dijo a Moisés, tú librarás a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le pregunta, bueno, y si me dicen los israelitas que de parte de quién vienes, a qué vienes, simplemente le dirás, yo soy el que soy. Yahvé es mi nombre. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Solo ahora le está repitiendo, soy aquel mismo que te mandé a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Sigo siendo el mismo Dios. No ha cambiado absolutamente nada. El plan continúa y ahora daremos un siguiente paso. El pueblo tiene que ser diferente porque representa a un Dios, al verdadero Dios, y por eso debe tener una ley que nos haga vivir de una manera distinta. Yo soy el autoexistente Dios, el que no depende de nada ni de nadie para existir. La gran bendición es que tú y yo dependemos de ese Dios para poder vivir. Y hemos dependido como iglesia por lo menos los últimos 8 años. Antes también dependíamos de Él, pero quizás como personas que no conocíamos a Dios, no sabíamos que dependíamos de Él. Pero ahora lo entendemos y lo hemos constatado por 8 años en esta iglesia. Mis hermanos, este pasaje lo que nos está enseñando es que Dios está involucrado realmente con los suyos. Él gobierna así a la humanidad entera, pero solamente se involucra con los suyos. Dios no es un Dios lejano, no está allá en los cielos, lejos de nosotros. No, Él está cerca de nosotros. Él está hablándonos, llevándose, confiando y tratando de confiar en nosotros, siendo portadores de su verdad, de su palabra. Tú y yo tenemos que confiar en Él. Y si bien nos está llamando de una manera también individual,
lo hace también como grupo, como iglesia. Porque sabes, la vida del creyente está llena, es rica de experiencias gloriosas con Dios, y escuchábamos los testimonios de ellos. Y yo sé que todos tenemos un testimonio y tenemos algo que decir sobre estas experiencias gloriosas que tenemos con Dios. Pero como iglesia también somos llenos, somos ricos en experiencias gloriosas con el Señor. Mis hermanos, ¿cuántas veces en estos últimos 8 años hemos visto la mano de Dios moviéndose en esta iglesia? Es por eso que tú y yo tenemos que creer en el gran yo soy. Él es galardonador de los que le buscan de una manera diligente. Dios está presentándose ante Moisés y le recuerda su nombre. Y sabes, el nombre de Dios, como todos los nombres en la Biblia, tiene que ver con su carácter, con su autoridad. Cada vez que tú y yo leemos un nombre en la Escritura es porque refleja su carácter. Hoy tú y yo no tenemos esa misma idea de lo que son los nombres, porque hoy los nombres los utilizamos más bien como para identificarnos, ¿verdad? Acá está mi hermano Roberto, acá está mi hermano Cristian, ¿verdad? Solamente como una identificación. Pero en la Biblia tiene que ver con su autoridad, con su carácter. Él le llama en la Escritura. Porque el nombre dentro de la Biblia tiene que ver con la reputación de las personas, significa el carácter de alguien. Es por eso que Jesús se llama Jesús. Dios con nosotros. Eso refleja su carácter. Y por eso el Padre nos pide que oremos en su nombre, no como una fórmula mágica, sino porque cada vez que tú y yo oramos, tenemos que recordar el carácter del Señor, por la autoridad que le ha sido delegada a Él. Y como tú y yo, gracias a su obra, podemos tener comunión con Él cada vez que oramos. Eso es lo que recordamos cada vez que nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús. Siguen siendo tan importantes los nombres que en Estados Unidos se hizo un estudio con 15,000 jóvenes que tenían nombres sumamente extravagantes. Y lo que arrojó este estudio, al menos allá, yo no sé si en México pase lo mismo, que las personas que tienen estos nombres extravagantes tienen 4 veces más las posibilidades de terminar en la delincuencia. Si esto es verdad, y conoces a alguien que está embarazada, dile que piense bien el nombre que ha pensado para su bebé. En nuestro México, el año pasado, en el mes de agosto, hubo alguien que se le ocurrió ponerse a su hija Aguitiame. ¿Y sabes por qué? Porque es la conjunción de águilas de la vida. Chayanne Roberto. No se llama Roberto, ¿no? Fuera de lugar, Hernández. Nombres que le van a hacer sumamente difícil la vida a estas personas. Por lo menos el bullying va a ser por toda su vida. De hecho, me llamaron tanta la atención que hasta me dieron ganas de adoptar una hija, ¿verdad? Y ponerle Chirapa. Chivas Rayadas de Guadalajara. Regresando a los nombres bíblicos, Judá significa alabanza. ¿Cuál es la idea de ponerle Judá a esta persona? Bueno, que alabara al Señor conforme fuera creciendo. De la misma manera, enseñara sobre la alabanza a su descendencia. Samuel, que significa Dios escucha. La idea es que cuando él creciera, ¿verdad? Escuchara la voz de Dios y estuviera clamando al Señor y Dios escuchara. Y así él enseñara a los suyos a clamar al nombre de Dios, porque Dios escucha. Y así era como sucedía en ese entonces. Ponían a sus hijos nombres según las circunstancias que estaban viviendo en el momento de su nacimiento.
como Icabod o Chabod. Fue hijo de Fides, nieto del sacerdote Elí, el cual tuvo a bien nacer el día en que los filisteos fueron a robar el arca del pacto, y su nombre significa Icabod o Chabod, la gloria hacia él. Un nombre no muy bueno. Pero aquí tenemos al gran Yo Soy, el nombre del Dios eterno, el que lo sostiene todo, y dentro de ese gran todo estamos nosotros como su iglesia. Pero no solamente le da su nombre, después le da la descripción de su nombre, la personalidad de Dios, y se describe como el Dios fuerte. Aunque esta fortaleza más bien tenemos que verla relacionada con que es también compasivo. ¿Por qué? Porque una persona que es fuerte sabe compenetrarse con los demás para poderles ayudar, y ahí nace su fuerza. Dios quiere que Moisés y que todos los que leamos este pasaje sepamos de la misma boca de Dios que Él es compasivo. La raíz hebrea de esta palabra nos debe dar la idea de cómo es una madre que lleva en el hijo a su vientre, que lleva en su vientre a un hijo. Una madre que ama a su hijo, un ser superior, amando a un ser inferior que depende 100% de él. David lo refleja muy bien en el Salmo 103, versículo 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De todos, no, de los que le temen. Así que Dios mira a los suyos como los padres pueden mirar a los hijos. Y si tú eres papá, sabes perfectamente de lo que se está hablando, conociendo todas nuestras limitaciones. Misericordioso. Y tiene que ver evidentemente con su compasión, pero es una expresión mayor. Charles Riley dice: el cristianismo es distinto a otras religiones porque es un mensaje de gracia. El favor inmerecido de Dios, Jesucristo, es la revelación suprema de la gracia de Dios. La salvación es por gracia, y la gracia gobierna y fortalece la vida cristiana. Sin la gracia, el cristiano y el cristianismo no es nada. Y hablo de gracias, ¿y por qué lo hablo si el versículo no lo menciona? Porque la gracia es la máxima expresión de la misericordia del Señor. En el Antiguo Testamento vamos a ver constantemente repetida la palabra misericordia de Dios, la cual es manifestada cuando le da al pueblo de Israel la oportunidad de regresarse a su camino, porque todos que conocemos la historia sabemos que el pueblo de Israel tendía más a alejarse de Dios que acercarse a Él, y constantemente Dios está llamando a su pueblo a que regrese al lugar que Él le ha dado. Eso es por misericordia. Ahí vemos reflejada la misericordia de Dios, dándole la oportunidad a su pueblo una y otra vez. Pero llega el Nuevo Testamento, llega el Señor Jesucristo, y vemos ahí la máxima expresión de la misericordia. Y no solamente hoy tú y yo podemos gozar de nuevas oportunidades cada vez que fallamos, sino que hoy tú y yo por gracia tenemos la capacidad de poder llevar una vida en santidad. Es por Él, es por gracia, es un regalo de Dios para ti que no merecemos, pero de que Él nos lo da. Dios nos bendice de manera personal y nos bendice como iglesia. ¿Por sabios? ¿Por fuertes? No. Precisamente porque no somos sabios y porque no somos fuertes y porque no somos merecedores, Él decide bendecirnos, mostrar misericordia y gracia, dándonos más de lo que merecemos. Por justicia, ¿qué merecemos? Bueno, para lo menos merecemos un juicio, ¿verdad? Para podernos defender. Pero ¿cómo va a resultar ese juicio debido a nuestro pecado? A todas esas veces que hemos fallado a Dios. Pero por misericordia nos da Él perdón de pecados. Y por gracia nos da vida eterna a su lado en Cristo Jesús. Tardo para la ira. Esto tiene el significado de longanimidad.
poco rara y larga. Pero la idea que debemos de tener es, literal dice nariz larga. Y la idea es, sobre todo aquellos que somos de tez un poco más blanca, cuando te enojas, ¿cómo te pones? Rojo, ¿verdad? Y se te va subiendo la sangre y te vas empezando a enrojecer poco a poco. Y al último lo que se nos enrojece es la nariz, cuando el coraje ya está, te explota. Pero ¿qué pasa si tuviéramos una nariz larga? Tardaríamos más en mostrar nuestro enojo. Esta es la idea que la Escritura nos da, ¿verdad? Es como si Dios respirara profundamente antes de tener que lidiar y de tratar con nuestro pecado. Mis hermanos, Dios tiene una base legítima para la ira, y está precisamente basada en su santo y perfecto carácter. Pero sabes, habrá un momento de ira para todos aquellos que rechazan a Cristo y que se presentarán ante el Padre en ese momento, en el gran trono blanco, para ser juzgados por Dios. Pero sabes, nuestro Señor no tiene prisa para que llegue ese día. Él tiene ira, pero se enciende muy lentamente. ¿Por qué? Como nos dice claramente el apóstol Pedro, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. La realidad tristemente es otra. Grande es su misericordia y tiene que ver con su bondad. Esto quiere decir que la bondad de Dios nunca se agota. Siempre hay mucha bondad para todos nosotros. ¿Y sabes cuál es la palabra hebrea que utiliza allí? Lo dijo nuestro hermano Lucas. Es él, que nos habla del constante e inmutable amor de nuestro Señor. La idea que nos da es la idea de un rey, ¿verdad? Que tiene que tener un pacto con su pueblo, un pacto bondadoso, de amor bondadoso, abundante bondad. Entonces, grande misericordia. Y en el caso de Dios no se ha agotado con nosotros. Todos tenemos recuerdos de esto. Mis hermanos, y es Dios quien ha hecho, es Dios quien está transformando tu vida, es Dios quien está moviéndose en ti y quien se está moviendo en esta iglesia. Y yo he podido ver eso, lo he podido constatar al ver pasar los últimos años en esta iglesia. Y los que ya tienen más de 3 años saben de lo que estoy hablando, porque todos conocimos esta iglesia. Era una iglesia apagada, una iglesia muy pasiva, pero Dios en los últimos años la ha transformado y se ha convertido en una iglesia unida, una iglesia que quiere trabajar y que se está preparando para crecer. Eso es una gran muestra de la misericordia de Dios para nosotros, de esa bondad amorosa de Dios, de ese ejercer de Dios para su iglesia bíblica de ser. Jonás 4:2 dice que oró a Jehová y dijo oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Se alcanza a saber lo que hay aquí? ¿Qué está haciendo Jonás? Jonás le está reclamando a Dios: ¿por qué eres misericordioso? Yo por eso me quería quedar allá y tú me traes a Nínive. Yo por eso me fui para otro lado, porque sé que eres bien misericordioso y no quería yo que mostraras tu misericordia hacia los de Nínive. Jonás le está reclamando a Dios, al Dios que es lento para la ira, al Dios de la misericordia. Pero Jonás es rápido para la ira y muy lento para la misericordia. Por eso no había ido a Nínive primero. Pero Dios llama a Jonás hacia Nínive para que represente a Dios, al Dios abundante de misericordia. Mi hermano, mi hermana, ¿qué también representas a este Dios? ¿Qué también representas al Dios de misericordias? Mi vida realmente representa ese ejercer de Dios.
¿Lo vives? Jonás vemos que no lo hizo. Así que hoy, mis hermanos, sí es un día de gozo, es un día de festejo, claro, pero también tenemos que tomar en cuenta que es un día que tenemos hoy un doble llamado. Primero, agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en esta iglesia, por su misericordia, por su Jesús derramado en nosotros, por estos últimos 8 años, que hoy, gracias a Él, cumplimos. Pero también hoy tenemos el reto que todos tenemos que tomar, de que tenemos que representarlo cada vez mejor, de una manera mejor a este Dios misericordioso, a este Dios lento para la ira. Por eso se está presentando ante Moisés y le está diciendo: conócele bien, yo soy un Dios misericordioso, yo soy un Dios compasivo, yo soy un Dios bondadoso, en amor y en verdad. Y cuando está hablando de verdad tenemos que entender certeza, es decir, tenemos y conocemos a un Dios confiable, a un Dios confiable en su carácter, confiable en sus promesas, confiable también en sus advertencias, confiable para cumplir su palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso lo dijo para que tú y yo confiemos en su palabra. De manera que cuando Dios le dice a Moisés que Él es la verdad, fue para que él pudiera vivir confiando en el Señor, para vivir con certeza. De la misma manera que tú y yo debemos vivir con esa certeza, confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida. Y sabes, eso debe traernos gozo, porque somos privilegiados, mis hermanos. No todo el mundo conoce a Dios, saben de Dios, pero no conocen a Dios. No todo el mundo entiende su palabra. Recuerdo la primera vez que yo la leí, yo creo que no leí ni 2 versículos cuando ya estaba dormido. Y yo leí toda la Biblia completa la primera vez que la leí. ¿Y qué entendí? Absolutamente nada. Y soy bendecido porque puedo leer y puedo entender. Y eso es misericordia y eso es gracia de Dios. Ahora nos toca vivir confiando en Él. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Con profundo y cansado, y es que perdona. ¿Qué repite nuevamente la palabra misericordia? Y nuevamente la palabra hebrea es Gesed. Porque le está diciendo a Moisés: mi bondad amorosa, mi Gesed, no solamente es para ti, sino para todos tus descendientes. Todas las personas después de esta generación también tendrán mi bondad amorosa. Mi Gesed también está para ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama el mundo, hermanos. Y el perdón está disponible para todos. Pero porque ese perdón solamente se aplica para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que ese que Él cree tenga vida eterna. El amor de Dios es para todo el mundo. Todo el mundo tiene la capacidad y tiene la posibilidad, no la capacidad, tiene la posibilidad para arrepentirse. En todos los tiempos, en toda la historia, de todo el mundo, Dios está dispuesto a perdonar nuestra iniquidad, que significa nuestra maldad, la rebelión, toda nuestra rebelión. Por eso muestra su perdón, porque nosotros en rebelión no obedecemos, violamos todos los mandamientos. Solamente es a este acto de conciencia y repasa los 10 mandamientos y dime si uno no es violado. Todos los hemos violado, todos. El pecado es el rechazar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque
que el ser humano normal no se da cuenta, que está esclavizado para vivir, queriendo vivir su voluntad, y por eso todo el tiempo está pecando y ha rechazado vivir bajo la voluntad de Dios. Y sabes que la palabra pecado, eso es lo que significa errar en el blanco. Si eso es lo que hacemos cada vez que tú y yo tomamos una decisión equivocada, una decisión bajo nuestra inteligencia y no basada en lo que Dios dice, erramos en el blanco. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo, no importa tu pasado, no importa si pecaste mucho o pecaste poco, Dios está listo para perdonarnos, porque Dios ama perdonar. Lo demostró en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dios ama perdonar, y la cruz le dio a Cristo la oportunidad de mostrar su amor por el perdón. Dios es lento para la ira cuando tú y yo pecamos. Está listo, es rápido para podernos perdonar cuando tú y yo llegamos a él en arrepentimiento cada vez que pecamos. Pero eso no significa que tendrá por inocente al culpable. Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta tercera y cuarta generación. Esto se llama justicia. Aunque Dios es bondadoso, es abundante en esa bondad amorosa, en ese Gesed, no anulará su justicia. Dios jamás perdonará a un pecador sin arrepentimiento y fe. Por lo mismo, no podemos vivir de la manera que queramos y poder esperar el tiempo que cuando Él decida llamarnos a su presencia simplemente pase por alto mi maldad, mi rebelión, mi pecado, y simplemente me perdone. Porque el carácter perfecto de Dios es justo y exige justicia. Él ya nos ha provisto una manera para podernos perdonar, para poder obtener el perdón de Dios en Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué camino queremos tomar? ¿El del perdón de Dios o llegar a su presencia y querer justificarme por mis obras? Tristemente, el humano, por su naturaleza caída, nunca va a escoger el camino de Dios, porque no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos, ¿sabes lo que nos dice? Por eso Jesús tuvo que venir y tomar el castigo de nuestro pecado. ¿Y es eso? ¿O tú tomas el castigo por tu pecado? ¿Qué decides? ¿Qué deseas? La última parte de este pasaje no nos está diciendo que entonces los hijos van a recibir el castigo del pecado de los padres. Eso no es así. Hay quien lo enseña así, pero eso no es así. Ezequiel lo dejó muy claro. Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 4. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tenían la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor está dejando muy claro que cada uno de nosotros somos responsables por nuestros actos. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Sencillamente que Dios no va a eliminar las consecuencias naturales de nuestro pecado. Déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que alguien está en un pachangón, no en un octavo universal, no, en otro pachangón, no es creyente, y se emborracha, y ya borracho sale manejando pues bajo los efectos del alcohol, por tanto de mala manera, y en el regreso a su casa choca y atropella a una persona.
persona no es creyente y le destroza la pierna. Pero esta persona en el hospital entrega su vida al Señor. Pregunta, ¿Dios le perdonará? Sí. ¿Pero hará que le regrese la pierna? No. Desgraciadamente esta persona seguirá viviendo las consecuencias naturales, andar también de madrugada en la calle, ¿no? Con esto, lo que quiero decir es que hay personas que sufren las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado y que éstas pueden llegar a afectar a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Ejemplo, el abuso de un padre hacia sus hijos, o el abuso de ambos padres hacia sus hijos. Hay quienes pueden llegar a pensar que es así como se tiene que educar, y eso va a traer consecuencias que no se van a borrar a nuestros hijos, y que quizá traten de la misma manera a sus hijos, porque así fue tratado aún como creyente, y quizá nosotros fuimos tratados así y por eso educamos así. Esa es la maldición que el Señor está hablando. Pero hay un contraste que espero hayas notado. ¿Cómo inicia este versículo? Diciendo que Él guarda misericordia a millares. Esto habla de millares de generaciones. Es la idea en hebreo. Entonces estamos hablando que Dios se presenta como ese Dios amoroso que perdona a millares de generaciones por su bondad amorosa, y estas deben eclipsar por mucho las consecuencias del pecado en una tercera o cuarta generación. Así es que Dios lo que está diciendo en la Escritura es que yo soy Yahvé, yo soy compasivo, soy piadoso, con bondad amorosa, que perdona y que puedo perdonar su iniquidad, su rebelión y su pecado, y que haré justicia contra el pecador, y que mi bondad amorosa es mayor que las consecuencias de la rebelión, de su rebelión y de su maldad y de su pecado. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurando, bajó la cabeza hacia el suelo y oró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de duras gentes, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Nuestro último encabezado, el Dios que debe ser adorado. Cuando Moisés escuchó esta clase de teología por parte de Dios mismo, no se tuvo que chutar al pastor Hugo ni chutarse a mí, fue Dios mismo que le dio esta clase de teología. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Inclinarse y adorar. Mis hermanos, la buena teología es la base. La buena teología es el impulso para la verdadera adoración, porque esta es la respuesta que la creación tiene con su creador. Es la respuesta apropiada. La respuesta apropiada de la persona que ha sido redimida por su redentora. De hecho, como iglesia, ¿sabes? Lo teníamos aquí nada más por esta remodelación, lo quitamos. Es nuestra misión. Ser una iglesia que glorifica a Dios a través de ¿qué? De una adoración genuina. Todos los días, a través de cómo vivimos, adoramos a Dios. Y es la forma en que tú y yo le honramos y le damos gloria. Y lo hacemos de manera individual, pero también lo hacemos como iglesia. Y por eso hacemos todo lo que hacemos. Y lo hemos hecho por los últimos 8 años. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestra adoración muchas veces no depende de nuestro conocimiento de quién es Dios, sino, al menos nuestra adoración aquí como iglesia, depende muchas veces de nuestro estado de ánimo. ¿Verdad? Sábado de la noche, 11 de la noche, me aviento un pozolote, ¿no? Con 2 tostadas de pata, ahora que estamos ya casi en el mes tarde, 2 papazos, una coca de 1 litro de pata,
Ya aprendí a no, porque me cae pesada, ¿verdad? ¿Qué me pasa? No duermo bien. Tengo agruras toda la noche. ¿Y como vengo el domingo aquí? Con el ánimo por los suelos porque no dormí bien. ¿Cómo será mi adoración ese domingo? Alabamos, Señor, te adoramos. No estamos viendo algo así en la Escritura, ¿verdad? Ni siquiera Dios le pidió a Moisés, ¿sabes qué? Inclina tu cabeza y adórame. No. Cuando Moisés entendió quién era Dios, no podía hacer otra cosa que postrarse y adorar. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Será que en algún momento, o quizá hoy, hemos dejado de adorar genuinamente? ¿O hemos dejado de adorar desde hace algún tiempo? Quizá ese es otro reto para nosotros hoy, ¿verdad? De que le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a comprender tu bondad y tu grandeza. Entonces así es como saldrá nuestra adoración de manera espontánea. Con Moisés funcionó. Porque Moisés, en cuanto vio quién era Dios, comprendió. ¿Y cómo comprendió? Porque Moisés no vio a Dios. ¿Lo escuchó? Fue a través de su palabra que Moisés entendió quién era Dios. Y cuando lo entendió no podía esperar para adorarle. Moisés se sabía privilegiado. Sabía que Dios había derramado gracia sobre él. Y pidió que esa misma gracia se fuera trasladada hacia el pueblo de Israel, cumpliendo la promesa que ya había hecho el Señor. Esa fue lo que Moisés le pidió: cumple tu promesa, Señor, muestra de esa forma tu gracia hacia el pueblo de Israel, que lo tomara como su pueblo, a pesar de ser un pueblo terco y rebelde. ¿Cómo supo Moisés que era receptor de su gracia? Que Moisés había presenciado al Señor y aún estaba vivo. ¿Y sabes? Vamos a terminar en el versículo 10. Y no lo quise dar al inicio del punto porque quiero que lo leamos todos. Así que si lo puedes poner, Lalito, por favor. Y leamos, versículo 10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Lo que Dios le ha dicho a Moisés, hoy te lo está diciendo a ti. Hoy que cumplimos 8 años, ¿verdad? Nos está diciendo: yo he hecho un pacto y un nuevo pacto con ustedes, y haré maravillas que no han sido hechas en la tierra. Iglesia bíblica Gesed, nación de Dios. Ninguna otra nación verá lo que Dios puede hacer en medio de este pueblo en el cual estás tú. Ahora no es Moisés, ahora es Cristo, la obra del Señor. Y es a través de él que él puede hacer cosas tremendas. Yo haré, dice el Señor. Sigamos adelante, hermanos. Y que Dios nos permita seguir celebrando aniversario tras aniversario hasta que su Hijo decida regresar. Tomemos nuestro, lo que Dios ha prometido darnos, tanto en lo individual como en lo grupal, como iglesia. ¿Sí ves? Es la segunda vez que Moisés está en el monte recibiendo la ley. Y la primera vez el pueblo de Israel había respondido con pecado, con idolatría. Pero Dios ya no lo menciona. Ya no lo menciona esto en esta segunda vez. No menciona, pero tu pueblo, pero el pueblo de Israel es un idólatra. ¿Y sabes por qué no lo menciona? Porque Dios lo ha perdonado. El Gesed de Dios, el amor bondadoso de Dios, ha mostrado gracia hacia el pueblo de Israel y hacia nosotros por completo. Hacia el pueblo de Israel se lo dijo a Moisés. Yo te digo, mi hermano, que estas mismas palabras pueden ser para nosotros
para cada uno de nosotros. Dios nos ha perdonado. Dios ha mostrado su gesed, su amor bondadoso. Ha mostrado gracia hacia nosotros. Aunque a veces tú y yo cometemos el error de escuchar la voz seductora del enemigo, del acusador, continúa, mi hermano, hacia adelante. No importa lo malo que hayamos sido, Jesucristo nos ha perdonado. Toma su perdón. Caminemos juntos hasta la eternidad. Porque si ves, eso no depende de Moisés, no depende del pastor Hugo, no depende ahora de Miguelito como diácono, no depende de mí, depende de quién es Dios. Dios habló a Moisés, pero aquí y hoy Dios no solamente nos ha hablado porque nos ha enviado también su palabra, la palabra viviente de Dios hecha carne, para vivir entre nosotros, para hacer ese sacrificio y derramar su amor y su gracia, su misericordia y perdón. Y tú y yo hoy podríamos decirle a Moisés: tranquilo, el Señor ha cumplido. Y no solamente ha cumplido sus promesas, hoy se ha revelado de mayor y de mejor forma, de una manera más completa en la persona y en la obra de Jesucristo. Iglesia, feliz 8º aniversario. Pero no dejemos de ver a Jesús. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es el mismo Dios que hoy se nos revela en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús. Y Él es quien hoy está intercediendo por nosotros. Ya no es Moisés como un hombre, ahora es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, intercediendo por cada uno de nosotros a la diestra del Padre, en un lugar de honor que solo Él merece. Y a Él conocemos, y a Él adoramos, y a Él hoy lo festejamos por 8 años de haberse manifestado en esta iglesia. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque es por ti, Dios, no es por nosotros. Tú lo has hecho absolutamente todo. Tú has mostrado amor, gracia. Y en esta iglesia bíblica Gesed te ha mostrado precisamente ese amor bondadoso, ese amor lleno de misericordia, que nos ha levantado del fango del pecado y nos ha llevado, y nuestras vestiduras hoy son blancas como la nieve, Señor, antes de ser rojas como la grana por nuestro pecado, pero tú las has limpiado, Dios. Señor, ayúdanos por lo mismo a vivir en esa santidad en la cual tú nos has puesto, que nuestra vida refleje eso, Dios. Porque el que podamos vivir y practicar santidad no es por nosotros, es porque tú nos has dado la fuerza, tú nos has equipado para ello, y eso es obra de tu gracia, Dios. No lo merecemos, pero tú nos lo has dado, Dios. Gracias, bendito Padre, por esta iglesia, la cual tú has sostenido por 8 años. Y sabemos que ante la eternidad no es nada, pero aquí en el mundo quizá ya deberíamos de ser una iglesia que estaría más sólida, más madura. Pero Señor, tú nos has llevado poco a poco y te alabamos por ello. Gracias, bendito Padre, por lo que tú haces en esta iglesia. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos y cómo los utilizas y cómo se comprometen contigo y cómo están trabajando y cómo están llevando el Evangelio, dando a conocer las buenas nuevas de quién eres tú y del perdón que otorgas a través de Cristo. Porque hay solución para nuestro pecado y es el Evangelio, el cual tú has dado. Y ese es el camino que podemos caminar para llegar a Jesús. O de lo contrario, cada uno será responsable de sus propios actos. Hoy nos pones un reto en tu palabra. Señor, tú te has mostrado al ser humano tal cual eres. Nos has hablado de tu carácter, nos has hablado de las características de tu carácter. Señor, que todo eso que hoy conocemos lo traigamos a nuestra vida como una promesa, y que precisamente nos gocemos y sigamos caminando, que cobremos fuerza para seguir avanzando por tu misericordia, por tu gracia, por tu fuerza, porque eres lento para la ira. Señor, bendice esta tu iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que oramos.